Soy el moderador que va a orientar es, esta conferencia de orientación vocacional. Y pues bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este espacio de orientación vocacional del PREICFES, y no solamente del PREICFES, sino también del PREUNAD de Parche 500. Como siempre, nuestro objetivo no va a ser simplemente ayudarlos a ustedes para prepararse al ICFES, ¿sí? O el examen de admisión de la Nacho, sino que también los queremos es acercar a unas historias reales de personas que han recorrido caminos universitarios y profesionales muy, pero que muy interesantes, como el caso del día de hoy. Hoy tenemos a una invitada con una historia muy poco común y muy inspiradora, y es que nos acompaña Andrea Romero, ingeniera química egresada de la Universidad EAN y actualmente estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, más específicamente en el programa curricular Medicina. Su historia pues nos ha demostrado que elegir una carrera no significa quedarse en un único camino, sino que para toda la vida a veces descubrimos nuevas pasiones, nuevos propósitos y decidimos empezar de nuevo. Andrea, no sé si se encuentra Andrea. Sí, ¿cierto? Hola, muy buenas Hola, tardes, Andrea. hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, André, ¿cómo te has encontrado tú el día de hoy? Bien, súper, súper bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, nos encontramos muy emocionados por conocerte mucho más a profundización a ti, y pues estamos ansiosos de escuchar tu historia, ya que tu historia es muy, pero que muy interesante porque has vivido prácticamente dos experiencias universitarias, en la EAN y en la Nacho. Bueno, pero totalmente diferente, ¿no? Bueno, queremos empezar desde el principio, Andrea. Voy a hacerte unas preguntas y pues me respondes, ¿vale? Dale. Comenzamos desde el principio. ¿Cómo eras en el colegio? ¿Qué materias disfrutabas más? ¿Y siempre pensaste en estudiar ingeniería química desde un principio? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Gracias a Samuel que nos está también acompañando acá, a todos. Espero el día esté súper, súper bien. Quiero contarles que, pues yo estudié primero en un colegio público que queda ubicado en Bogotá, en una localidad que muchos conocerán, muchos no, pero se llama Kennedy. Y era un colegio muy bonito, estudiaba en la jornada de la tarde, que es súper anti-intuitivo porque la gente dice como no, la gente que estudia en la tarde es súper vaga, no hace nada, pero mi colegio era público y era de tarde y fue un colegio muy bueno para mí, por si alguno también se identifica con la educación que recibió igual que la mía. Bueno, yo como era en el colegio, siempre fui muy juiciosa. Siempre fui muy juiciosa, pero yo tengo algo y es que me gusta mucho compartir con los demás. O sea, siempre fui la estudiante que entregaba todo, le iba muy bien en las evaluaciones, pero no dejaba de lado tampoco su vida social, ¿no? Un dato súper curioso que más allá de, digamos, poderlo presumir o algo así con ustedes, es que desde que yo inicié el colegio hasta que lo acabé, fui el puesto número uno cada semestre, o sea, cada boletín que daban. Entonces, y por allá como en séptimo, o sea, mi promedio siempre fue de 1 a 5, estaba sobre 4 o 5, pero hubo una etapa en la que fui muy, muy, muy dedicada y una vez alcancé un promedio perfecto de 5 en todas las materias. Entonces sí era muy juiciosa, pero también me regañaban y me jalaban un montón las orejas porque me reía un montón, me salía de clase, molestaba mucho y esas cosas. Bueno, y mis materias favoritas. Bueno, imagínense que a mí me encanta la matemática, muchísimo, me gusta muchísimo la matemática y las ciencias naturales, que pues igual eso incluye biología, química, física, matemáticas. Y personalmente me iba muy bien en física y en matemáticas, y eran mis favoritas. Y entonces, pero lo que les comento, me iba muy bien en todas.
O sea, no era como que tuviera un favoritismo por una o por la otra. También me gustaba mucho sociales, competencias ciudadanas. Bueno, creo que por allá la que sí me daba lidia era religión y ética y valores, porque pues sí me chocaban un montón muchos de los modelos que se imponen en los colegios acerca de la religión. Y una vez fue muy chistoso porque yo tenía todos mis boletines de todos los años de toda mi vida y yo revisé como un boletín por allá en segundo de primaria. Y en las anotaciones de religión decía como es una niña súper indisciplinada, no acata reglas y no le gusta hacer la oración. Y yo decía, ¿por qué un profe tiene que poner eso a un niño que yo que en segundo de primaria, ¿cuántos años tienen los niños? ¿Como 7? por ahí. Yo creo. Entonces me pareció muy chistoso. Y ya, en cuanto a eso, eso es lo que tengo por compartirles. Muy interesante, muy interesante. Y cuéntame, ¿por qué elegiste esta carrera inicialmente? ¿Por qué elegiste ingeniería química y cómo fue tu experiencia estudiando esta carrera? Bueno, imagínense que entonces yo siempre fui clase media baja, o sea, porque eso nos contextualiza dentro de las posibilidades que uno llega a tener en su futuro, ¿verdad? Y entonces yo salí del colegio por cosas de la vida, fui el mejor IPEX de mi colegio, que no fue un puntaje muy alto, pero para esa época, pues digamos que lo era, la verdad. Em, y en esa época yo dije como, no creo que mi familia tenga la oportunidad de pagarme la educación privada. Y pues hay una niña de 18 años que dice, bueno, ¿qué opciones? No, me saqué 357. Es que ni siquiera estudié para el examen, pero fue el más alto, el segundo fue 345. Lo que les digo, siento que también el cole, digamos, tenía gente muy buena, pero gente muy vaga. Y entonces, no, pero es que yo siento que ahorita la gente es como, digamos, me saqué 450. Y entonces yo, yo llego a salgo del colegio y dije, ¿cómo voy a pagar la universidad? Porque yo estaba segura de que yo quería, bueno, sí, exacto. Entonces yo estaba segura y yo, no, yo decía, ¿cómo voy a pagar la universidad? ¿Qué voy a hacer? No quiero que mis papás se endeuden con un crédito, no quiero endeudarme, yo ya era mayor de edad, acabo de cumplir mis 18 años. Y entonces yo empiezo a revisar becas. Revisé becas en los Andes, becas en la Javeriana, revisé la Universidad Nacional, que yo me presenté en esa época a la Nacional con el examen IFEX, porque yo fui estudiante pandemia. Entonces yo vi 10º y 11 en los 2 años de pandemia que tuvimos. Imagínense las bases que tenía de una educación de bachillerato que eran muy bajitas. Y entonces yo me presento a una convocatoria que era como el Serpilo Paga, pero ahora esto se llamaba Generación E. Y entonces yo me presento a Generación E y en ese tiempo estaban exigiendo un IFEX de 345. Y dije, ok, lo alcanzó a pasar, presenté todos los papeles, tenía CISBEN, que era un factor súper fundamental para ingresar al programa. Y yo me presento, paso, escogí la universidad, hice papeles con una universidad súper rápido, la Universidad EAN, había hecho papeles también con la Universidad de los Andes para ingeniería de sistemas. O sea, yo estaba que me estudiaba. Y entonces eh, hice papeles, demás. Digamos que ellos tienen unos plazos para enviar unos documentos y la Universidad de los Andes no me respondió a tiempo, no hizo muchas diligencias a tiempo y ahí la universidad sí las hizo, la EAN, y dije, voy a estudiar ingeniería química, porque igual me gustaba, o sea, yo quería ser ingeniera médica en algún momento de mi vida, pero yo sabía que ser ingeniera me iba a costar muchísimo menos tiempo. Entonces yo dije, quiero escoger una ingeniería que me mezcle las 4 materias básicas, matemática y la física por la ingeniería y la química y la biología por la parte de la química. Y por eso la escogí y pues ahí ingresé luego a la universidad.
y fueron 3 añitos y medio de mucha experiencia bonita, un entorno súper agradable y ya. Muy interesante, muy interesante. Y cuéntame, luego de haberte graduado de la Universidad EAN, ¿en qué momento apareció ese interés por la medicina? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de empezar una segunda carrera y más específicamente, cómo fue, o bueno, cómo tú clasificarías si difícil, si fácil fue ingresar a la Universidad Nacional de Colombia? Bueno, y entonces acá resulta que como en segundo semestre, o sea, mi carrera de ingeniería química tenía 8 semestres. De esos 8, yo, pues se supone son 4 años, yo me extracredité para acabarla más rápido, me gasté 3 y medio, pero en segundo semestre me pasó algo súper personal y fue que se murió mi papá. Y entonces yo vivía solamente con mi papá desde que era muy joven, desde que tenía 4 o 5 años. Entonces para mí era una parte fundamental de mi núcleo familiar. Entonces se muere mi papá y yo quedé como, fue pucha, ¿ahora qué hago? Acabo de ingresar a la universidad, estaba becada al 100%, pero pues, ¿quién iba a responder por mis gastos, por mí, por el factor socioeconómico, el factor emocional? Y esto lo menciono porque dentro de toda esa tristeza, yo tuve que seguir estudiando. Y tuve que seguir estudiando porque yo sabía que era lo único que me iba a garantizar cerrar un poquito más la brecha que había a lo largo de mi vida. Si ya había logrado ingresar a la universidad y contaba con tantos beneficios, no podía dejar que algo sentimental pues como que me lo arrebatara. Entonces, yo ahí dije, ok, estudio demás. Entonces, curso tercero, curso cuarto semestre, fueron semestres difíciles, o sea, fueron semestres en los que yo veía clases de cálculo y yo me ponía a llorar y me salía del salón y me secaba las lágrimas, volvía y así. Y yo creo que pasar por cosas difíciles, que siento que todos pasamos por cosas difíciles, es necesario. Y es necesario para que uno aprenda cómo puede reaccionar ante las adversidades que le ponga la vida en el camino. En mi caso fue eso, en el caso de ustedes no sé cuáles sean, pero la conclusión acá es que siempre se puede. Y eso es como lo que yo les quisiera decir en este momento. Y entonces yo llego en cuarto semestre y dije, yo por qué no me presenté a la nacional. Y dije, yo por qué no me presenté a la nacional. Y lo que pasa es que yo me iba a presentar a la nacional con el IFEX, entonces mi puntaje en la Nacho con mi examen del IFEX, que en ese tiempo fue 357, fue como 627. Entonces eso no alcanzaba para muchas carreras, mucho menos para las que yo quería. Entonces ahí fue cuando ingresé a la EA, no sé qué más. Y volvió la pregunta de ¿por qué no me presento a la Nacho? ¿Por qué no me presento a la Nacho? Para intentar hacer de mi vida lo que yo genuinamente quiero que sea, que en este caso era querer estudiar medicina. O sea, yo siempre había querido, porque resulta que pues tengo 5 primos, 5 de ellos 3 son primas, mujeres, y las 3 están estudiando medicina. Ya una acabó de llegar de su internado en Perú, la otra estudia en la Universidad de La Sabana, becada también del 100%. Tengo una que estudió en la Javeriana también becada. Entonces, digamos que ese entorno académico, ese entorno de enseñarle a uno la medicina desde un entorno social, humano, bonito, me hizo querer estudiarla. Y entonces, eh, yo decido ingresar a la universidad y me presento al examen. Y me presento al examen y yo dije, ay, ¿cómo me va a ir? Y ¿cómo me va a ir? Porque no he estudiado y lo poco que he estudiado, lo he estudiado en las clases que veía en la otra universidad. O sea, yo usaba la clase de bioquímica para estudiar para el examen, cosa que no termina siendo lo suficientemente bueno porque no ponía ni atención a lo uno ni atención a lo otro plenamente. Entonces,
Yo estudié mucho para el examen, me tocó de forma autónoma por el manejo del tiempo, porque yo vivo sola acá en Bogotá, entonces entenderán que el hecho de las actividades cotidianas, como lo es hacer el desayuno, hacer su almuerzo, la cena, la lavada de la ropa, organizar su apartamento, eso quita muchísimo tiempo, ¿no? Y que pues se les digo a ustedes desde mi corazón que si tienen a alguien que los apoye y les ayude en esos ámbitos, lo valoren muchísimo. Porque vean que 1 hora, 2 horas que a uno le queden de sobra para estudiar es un montón de tiempo que tiene que otras personas no pueden tener. O porque trabajan o porque tienen más responsabilidades. Y entonces, pero entonces un poquito de agua. No pasa nada. Ven toda esa cantidad de libros que hay atrás. Es que hoy estoy en la casa en la casa de mi familia. Y esto es como la biblioteca de mi prima que estudia medicina en la Sabana. Y tiene un montón de libros. Y hay un tablero gigante por allá atrás, vean. Sea mucho. Y entonces yo ahí dije, me voy a presentar. Y fue muy hermoso. Y yo siento que uno a veces tiene muchos estigmas de parte hacia allá y de parte hacia acá sobre las universidades privadas y públicas. Entonces, el que está en la pública, ay, no, es que el de la privada todo lo tiene, el de la privada sus papás se lo pagan, la tiene mucho más fácil. Y del lado contrario, no, pues es que los de públicas son terribles, no, es que yo no sé qué más. Y yo que viví en ambos entornos, conocí gente maravillosa de lado y lado, o sea, gente en la privada que sus papás se endeudaron muchísimo para podérselos pagar, que se esforzaron mucho por sus clases, que nunca quisieron nada regalado. Y entonces, en este encuentro que yo tuve de estos dos mundos, mis profesores de la IAN eran egresados de un doctorado en la UNAL. Entonces, todas mis profes de ingeniería química, que eso es raro, porque la mayoría de mujeres estudian ingeniería química, todas mis profes eran doctoras en ingeniería química de la Universidad Nacional. Y entonces, claro, yo como solucionaba esas vainas en clase, una vez se dio cuenta una y me dijo como, señorita Romero, ¿y usted por qué está solucionando eso en mi clase? Y yo, hola, yo, hola, quién sabe. Entonces yo les digo como, no, hola, profe, la verdad estoy estudiando para el examen. O sea, yo siempre he sido muy sincera en ese ámbito y lo fui. Le dije, profe, yo estoy estudiando para ingresar a la Universidad Nacional porque quiero estudiar medicina. En serio, no, súper bien, mucho ánimo, tú puedes. Y eso yo siento que es bien bonito porque ellos pudieran haberme dicho, no, este es el espacio de mi clase y yo no quiero que usted haga eso acá. Y bueno, entonces yo presento el examen, me va bien, pero no me va lo suficientemente bien. Entonces me saqué 727 y yo dije, ay, ¿qué hago? Eso ya, yo ya estaba en quinto de ingeniería. Y yo dije, no, esto se puso personal. Y esto se puso personal. Y este examen, porque Samu se quedó congelado, ¿soy yo o Samu? ¿Ustedes me escuchan bien? Ok, creo que a Samu se quedó congeladito. Bueno, y entonces yo, ¿yo qué? Yo me presento, me va bien y dije como, bueno, ¿y ahora qué hago? Escojo una carrera porque yo siento que ese es el dilema que tenemos muchos, ¿no? Si me va bien, puedo escoger cualquier carrera. Yo podía escoger cualquier carrera, excepto medicina. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Será que escojo otra? Pero es que gastarme otros 4 o 5 años de mi vida estudiando algo que genuinamente no es lo que yo quiero en mi corazón, pues no me va a hacer sentir feliz. Y entonces, ahí en ese momento dije, no, lo voy a volver a intentar. Y me volví a preparar, ya estaba en quinto y medio, pasando a sexto. Me volví a preparar, hice todo muy bien y esa vez me fue bien
Pero imagínense a ver, que cuando yo fui a consultar mi puntaje, la página de los puntajes no funcionaba. Pero no me funcionaba a mí, a todo el mundo le funcionaba menos a mí, me salía error, 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 error. Y yo, ¿qué será? Me tocó ir 5 veces al área de admisiones y yo, oigan, pero es que no entiendo. No, el error se soluciona, no sé qué más. Y yo, no, pero es que el cierre de inscripciones, ustedes saben que uno se saca un puntaje y entonces a uno le dan una ventana como de una semana para que usted inscriba carrera. Entonces, el cierre de inscripciones era como el otro día y yo, pero es que todavía no he podido revisar mi puntaje. Y yo así parada, súper en la raya, les dije, no, o sea, si yo no paso a la universidad, a la carrera que elegí, es porque ustedes no me han querido como solucionar esto. Me lo solucionaron, pero les tocó llamar al área de sistemas y un montón de cosas porque había un error en un servidor y el servidor precisamente tenía mi número de documento. Y entonces sale, ingreso a la U y ingresó a la U y ahora el siguiente reto era, ok, yo estaba en sexto de ingeniería, paso a primero en medicina, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque las dos carreras eran diurnas. Entonces, en séptimo y en séptimo, que era mi último, o sea, sexto, séptimo de la EAN, toca hacer tesis, toca hacer práctica y adicional de esas dos cosas, cada semestre se ven 6 materias. Entonces yo dije, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Y entonces en la Nacho yo empiezo a ver clases y mis clases empezaban a las 7 de la mañana y acaban a las 4 de la tarde. Pero resulta que había materias en la EAN que solo me dictaban en el día y que yo tenía que cursar sí o sí para poder graduarme. Entonces había una materia que se llama Ingeniería de las Reacciones Químicas, que ya se imaginarán que no es nada fácil. Y entonces, eh, pues se me cruzaba con anatomía. Y yo, ¿qué hago? Porque claro, imagínense uno decirle al docente de la nacional, no, profe, es que no puedo asistir a su clase porque tengo otra clase en otra universidad. Le van a decir, no, o sea, si usted se inscribió a la universidad es porque podía con la carga académica que la universidad le impone. Entonces, ¿yo qué hice? Hablé con mis profesores de la EAN y les dije, profe, es que vea, se me cruza esto con esto y esto y esto y esto. Entonces cambié todas mis materias a la noche, pero habían unas que solo podía ver de día. Entonces yo les hablaba y les decía, profe, si quiere yo vengo y solo hago la evaluación y usted me califica. Y como la profe era doctora de Ingeniería Química de la UNAL, pues entendía. Nunca me puso una falla, nunca fue dura conmigo. Sí fue muy exigente, me decía, no porque estés estudiando allá o porque no puedas venir a la clase, no te voy a preguntar todo lo que yo explico en mis clases, o sea, sin excepción. Y me fue muy bien, pasé todos los exámenes. De hecho, en el último semestre de la ingeniería, mi promedio fue como de 95 sobre 100. Imagínense, o sea, ahí sí cuando tenía las dos cargas me iba mejor que antes. Y yo lo asocio a que estaba más motivada, a que pues ya me sentía feliz de haber ingresado a la nacional, de que mi corazón hacía las cosas, o sea, yo me levantaba y me acostaba cansada, pero me acostaba cansada, feliz. Feliz porque estaba haciendo las cosas que yo sabía que a mi corazón le iban a traer paz. Y entonces, dentro de esas conclusiones va que uno a veces en el camino tiene esos baches en los que no se siente seguro, se siente triste, se siente confundido, pero es importante no parar y decir, yo hacia dónde quiero ir y qué voy a hacer para lograr lo que quiero. Porque uno muchas veces quiere muchísimas cosas, o sea, y querer, 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 pero ¿qué tanto trabajo yo por obtener las cosas que quiero? Y ya volvió Samuel. Sí, ya volví, discúlpame, es por mí, por lo que acá está lloviendo muy fuerte y se está yendo la luz. No te preocupes, acá en Bogotá también está lloviendo un montón. ¿Pero tú vives en Bogotá? No, ahorita no estoy viviendo en Bogotá, sino que vivo en Ibagué, como vacaciones sabáticas, Pero vas a venir a Bogotá, ¿no? A vivir. a mediados de julio.
Bueno, Te muy esperamos. especial, la verdad muy especial, muy interesante conocerte y bueno, escuchamos muchísimos relatos tuyos. Bueno, voy a comenzar con el apartado de preguntarte cómo son realmente esas dos carreras, es decir, la que cursaste y la que actualmente estás cursando. ¿Por qué? Porque tú tienes una perspectiva muy especial, André, y es que has vivido prácticamente dos mundos académicos muy, pero que muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, te tengo unas preguntas especiales sobre tu título en ingeniería química. ¿Qué se estudia realmente en ingeniería química? ¿Cuáles son las materias más fundamentales que tú consideres y qué habilidades necesita un estudiante para estudiar ingeniería química? Ok, bueno, empecemos por las materias. La ingeniería química muchas personas la escuchan, pero no saben de qué se trata. Y entonces, esa es una duda porque hay ingeniería de materiales, ingeniería bioquímica, hay ingeniería, hay otra ingeniería que se llama, bueno, una otra, se parece. Y entonces uno queda confundido y dice, ok, ¿en qué se diferencian? Además que los químicos odiosos dicen, no, es que nosotros somos los únicos que sabemos sobre química, los ingenieros químicos solo saben sobre ingeniería, o sea, no saben ni lo uno ni lo otro. Y resulta que en la carrera se ven, todas las ingenierías en general ven cálculo uno, cálculo 2, cálculo 3, ven ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, y esas son materias que, así usted estudie ingeniería en administración pública, las tiene que ver. Y en ingeniería química se ven. Son fundamentales, súper interesantes, porque todas esas siembran como las bases para las cosas que se tratan ya de química química. Por ejemplo, desde el primer semestre uno empieza a ver química uno, que es química básica, como para todo el mundo. Luego ve química orgánica, química analítica, luego ve termoquímica, termodinámica, luego ve fenómenos asociados al calor y al transporte de energía, ve balance de energía y masas, eh, ¿qué más? Ve simulación de procesos, que ahí en esa materia es súper bonito porque se miran como todos los procesos dentro de las industrias, las torres de destilación, los reactores químicos. Entonces, ya que les nombro todas esas asignaturas, resulta que siento que cualquier persona que tenga amor y cariño por los números y sobre todo por la química, que no sé, porque en el colegio la pueden enseñar muy fea, pero también la pueden enseñar muy bonita, eh, pueden elegir la carrera perfectamente. Yo siento que uno no nace siendo muy bueno en algo, pero se hace bueno en el camino si a uno le gusta. Y si a ustedes les gustan esas dos áreas, háganle. Si ustedes se proyectan en un futuro trabajando en una empresa, y la ingeniería química es hermosa porque tiene muchos ámbitos de desempeño. Está la farmacia, está la industria alimentaria, está la industria de los materiales, está la industria como las termales, termoeléctricas, todos los fenómenos asociados a los calores y masas se emplean en esas cosas. Yo en la universidad fui a Termopaipa, que es una termoeléctrica que queda en Paipa, y es bien bonito porque usan obviamente materiales que contaminan, pero terminan siendo eficaces para el hecho de la obtención de la energía. ¿Qué más les puedo decir? Si a ustedes les gusta, si usted se proyecta trabajando en Bimbo, en Ramo, en Masglo, si usted se proyecta haciendo productos cosméticos, trabajando en todas estas empresas, la ingeniería química es para usted. Y usted se puede desempeñar en el campo de la fábrica, en el campo en el que usted puede estar revisando máquinas, en el campo que usted puede estar revisando procesos, supervisándolos, pero también se puede ir por el campo de estar en una oficina, inspeccionando calidad dentro de las fichas técnicas. Esas cosas es como el campo de acción dentro de la ingeniería química, diría yo. Listo. ¿No? Porque estamos a ver,
Yo, Ok, muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar con las de medicina. Y bueno, ¿qué te motivó a cambiar hacia el sector de la salud y qué oportunidades profesionales observas actualmente siendo ya egresada, bueno, futuramente ya siendo egresada de medicina? ok. Em, bueno, resulta que es un conflicto, ¿no? Porque imagínense que cuando yo iba a ingresar a la carrera, a mí muchas personas me dijeron Pau, pero es que, bueno, mi otro nombre es Pau, para los que no sabían. Pau, pero es que siendo ingeniera te va a ir muy bien, vas a ganar mejor que un médico recién egresado, porque tú sabes que luego tienen que hacer su especialidad. Hola, Dani. Tienen que hacer su especialidad y ahí ganan un poquito mejor. Y yo decía, ok, digamos que en el fondo yo podría sacrificar eso por un momento y empezar a facturar mucho dinero y chévere y conseguir un montón de experiencia laboral, pero a largo plazo que me va a traer mayores beneficios a mí. Y ahí dije como no, o sea, pues uno puede hacer sacrificios momentáneos por recompensas que le van a durar el resto de su vida. Entonces, ahí dije como quiero irme por el área de la salud, primero por el gusto, porque genuinamente me atraía mucho, y segundo, porque yo dije, ok, acabo mi carrera, en algún momento haré mi especialidad. Ya después de tener una especialidad, creo que lo de menos resulta siendo el dinero, sino más bien como la pasión con la que uno haga cada cosa. Y eso también es para todas las carreras. O sea, es cierto que el panorama laboral acá en Colombia es muy malo, que usted como un ingeniero recién graduado se puede estar ganando 3,5 millones, 4 millones si le va bien. Hay empresas que pagan hasta el mínimo. Pero si usted es bueno en un área y si usted se proyecta a ser muy bueno y a crecer, le puede ir muy bien. Escoja la carrera que escoja, eso es fijo. Listo, muchísimas gracias, André. Eh, ¿Qué más o menos qué aspectos de ingeniería química te han servido ahora como estudiante de medicina? Bueno, resulta que creo que toda la química y la trayectoria de la universidad, pues uno a veces cree que los procesos que viven no le sirven después para otros, pero sirven un montón. Todas las áreas son súper transversales en el conocimiento. Yo tengo compañeros que estudian medicina, pero son músicos, son antropólogos, tengo una que es geóloga y uno diría, por eso que tiene que ver con medicina y son las personas a las que mejor les va dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque han ya desarrollado métodos de estudio eficientes, saben cómo proyectarse dentro de una jornada universitaria, saben optimizar sus tiempos y en mi caso, siento que los conocimientos asociados a las ciencias full básicas, química, bioquímica y como comprensión full de lectura. Porque eso también es cierto, ¿no? A un médico le ponen una ecuación diferencial, se paraliza. Ahí estaba yo, ¿cómo se dice? Ahí estaba yo paralizado del miedo. Pero claro, uno ya después de haber recorrido ese camino, a uno le ponen unas ecuaciones, le ponen a graficar, le ponen a hacer fórmulas y uno ya puede ayudar a los demás con el conocimiento que tiene. Y pues eso es bien bonito desde la transversalidad de las carreras. Vale, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar sobre las oportunidades y el crecimiento. Cuéntame, Andrea, ¿qué oportunidades internacionales crees tú que existen para tus ambas carreras, tanto para ingeniería química como para medicina? Bueno, y les cuento que en ingeniería química me pasó algo muy bonito y es que yo tuve que hacer tesis y práctica, ¿no? Entonces mi tesis la desarrollé con una profe ahí de la Nacional y mi práctica profesional la desarrollé produciendo hidrógeno a partir de la fermentación de un lactosuero. Y uno diría, ¿qué?
porque en esa época estaba el furor del lactosuero y que la leche del de uno tiene un montón de lactosuero. Y resulta que esa vez yo hice las cosas con tanto amor que en su momento la profe me dijo, Pau, mira que vamos a hacer un congreso internacional de ingeniería química en Cartagena. No sé si quieras ir. Y yo, ¿qué? Yo, bueno, está bien. Me dijo, sí, pero vas a ir como ponente. Y yo, no, espérate. Me dijo, eres ponente y eres ponente magistral de 30 minutos. O sea, era la ponencia como más alta. Y yo, no, habrá de 2 minutos o algo así. Y entonces voy y era muy bonito porque como era internacional, vinieron muchos países que tienen como dominio dentro de la ingeniería química, vino Perú, México, era un congreso interamericano, entonces venían solo de América, pero entonces Perú, México, Honduras, Costa Rica, también vinieron los de Brasil, y era un espacio en el que genuinamente se compraban proyectos de acuerdo a cómo los vendía la persona que hablaba. Digamos, yo tuve que exponerle a muchas personas acerca del proyecto y después esas personas terminan haciendo apuestas que son bien interesantes en cuanto a la adquisición de la propiedad intelectual y demás. Entonces yo siento que esos espacios abren muchas puertas hacia caminos internacionales de la carrera. Segundo, usted al ser ingeniero químico puede hacer convalidación de su título en muchos países. ¿Qué pasa? Que las carreras exactas tienen la facilidad de que el cálculo es el mismo acá o en Japón. La química es la misma acá o en Australia. Entonces, el mismo equipo que usted maneja acá en español, pues lo puede manejar en otro país porque el equipo está programado con las mismas bases científicas que usted está revisando en este momento. Que el idioma sea una barrera, por supuesto que lo es, pero no es una barrera al conocimiento que usted tiene respecto a las cosas que aprendió en la universidad. Entonces eso ya un plus. ¿Qué más? Ah, bueno, y en mi carrera tenía una amiga que era ingeniera química y trabajaba en Estados Unidos. Y acá un ingeniero químico recién graduado se puede estar ganando 4,5, 5. Tengo amigos que se ganan más, por supuesto, por la experiencia y no sé qué más, pero allá mi amiga se facturaba casi $4,000 cada 2 semanas. Uy, $4,000 al cambio son casi 16 millones de pesos cada 2 semanas, o sea, 32 al mes. Y trabajaba como ingeniera química sin graduarse. Entonces es un panorama chévere. uy, 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 uy. Muy interesante. La verdad me dejó hasta a mí impactado, la verdad, de lo que puede ganar un ingeniero químico. No, y Y ella, o sea, yo la primera vez que la escuché le dije, tú me estás diciendo mentiras. Y no, me mostró y yo ahí dije, ok, confío. esto, Andrea, ¿qué tan importante es el inglés? O bueno, ¿cómo tú consideras qué tan importante debería ser el inglés antes de ser egresada? ¿Y qué posgrados puedes realizar siendo egresada de ingeniería química o de medicina? Ok, bueno, resulta que para graduarme de la universidad, sí o sí, pedían un certificado B2. O sea, y que creo que la mayoría de universidades, en la nacional lo que te piden es cursar 4 niveles de inglés, pero tienen programas de inglés intensivos y de otros idiomas intensivos, que eso también parece un plus. El programa se llama Explora y ustedes pueden aprender alemán, chino, mandarín, italiano, lo que deseen. Y a mí me exigieron un B2 para poder graduarme, entonces yo me gradúo, pero siento que sí es fundamental. O sea, es fundamental y más en esta época que yo siento que saber inglés es como saber escribir. Y si usted en el mercado laboral tiene que darse cuenta que hay que venderse.
y no venderse de una mala forma, sino usted que tiene a diferencia de las demás personas que lo hace especial. Y no que lo haga especial de forma sentimental o porque usted es una buena persona, sino usted que puede aportar que sea diferente. Y si usted tiene las mismas capacidades y habilidades que alguien, pero ese alguien sabe hablar inglés, le van a dar el puesto que usted tanto quiso a esa persona. Entonces sí es fundamental saber inglés. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Ah, lo del posgrado. Sí, posgrados que puedes hacer. Resulta, un semestre pasado salieron muchas becas para estudiar posgrado. Acá en Colombia las becas para posgrados son regaladas. ¿Por qué son regaladas? Porque el gobierno busca muchos fondos asociados a la educación y los asigna para que las personas se postulen. Y muchas de esas becas y de esos fondos se terminan perdiendo porque las personas les da mucha pereza llenar un formulario o ejecutar un proyecto. Para esas becas hay que formular proyectos enfocados en sostenibilidades, en el territorio, en el medio ambiente, en ciencia. Y como mujeres, como mujeres nos dan muchos beneficios porque la brecha dentro de la igualdad sí está un poquito desequilibrada, pero también hay becas para los hombres un montón. El semestre pasado yo me iba a inscribir a una beca para estudiar un posgrado. Quería estudiar un doctorado, pero yo dije, no, 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 ya, basta. Quería estudiar un doctorado en biomédico y me presenté, llené todos los documentos y al final dije, ¿yo puedo? Sí, de seguro voy a poder, pero ¿es lo que yo necesito en este momento? Dije, no. Dije, no es lo que necesito porque primero tengo que enfocarme en acabar medicina. Entonces, quiero que se vayan con la noción de que hay muchas posibilidades de acceder a educación superior en este país. ¿Que hay que trabajar duro para accederlo? Sí, nadie lo niega. ¿Que debería haber mayor cobertura? Por supuesto. Pero ¿qué se puede hacer? Se puede hacer por el examen IFEX o presentándote a los exámenes de cada universidad. Tengo, o sea, yo creo que yo estudio con 170 personas en el mismo corte, ¿no? Y de esas 170 personas, yo creía que 120 tienen matrícula cero. Entonces, estudian medicina en la mejor universidad del país, o una de las mejores del país, por 0 pesos, que es un logro súper espectacular. Y un lujo. Sí, exacto. No, muchísimo. O sea, imagínense, o sea, mi prima la que les comenté, estudiaba en La Sabana. En La Sabana creo que el semestre está como en 32, 33. Y ella también, o sea, va, creo que a pasar a 10º semestre y no, o sea, nunca le ha pagado más a la universidad de lo que son derechos financieros básicos. Entonces, sí es bien importante que aprovechen todas estas oportunidades. Vale, muchísimas gracias. Y más o menos, ¿qué consejo le darías a los muchachos que sienten que aún no han encontrado su verdadera vocación? ¿Qué le recomendarías tú a los muchachos que no saben específicamente qué estudiar? O sea, qué hacer en ese caso. Bueno, yo creo que lo más sensato desde mi corazón es que no hagan nunca nada por el dinero, nunca, porque es atractivo, por supuesto, tener una vida cómoda lo es, por supuesto que lo es, pero cuando uno se da cuenta que a pesar de tener los bolsillos llenos de dinero porque usted escogió algo que le da mucha plata, pero que no lo hace feliz, usted ahí se vuelve a replantear y dice, si yo pudiera volverme 5 o 6 años atrás en mi vida, hubiera escogido algo diferente. Eso como en primer lugar. Y en segundo lugar, piensen en que son buenos. Y piensen en que son buenos y cómo pueden unir eso a algo que les guste. Y que uniéndolo, digan, yo creería que por este lado se me da. Digamos, a alguien que le guste mucho la naturaleza, que le encanten los animales, que le encante el servicio, pues venga, tal vez lo suyo es ser médico veterinario.
Sí, claro, yo no estoy, o sea, Dani, yo no estoy negando que el dinero es un medio para adquirir muchas comodidades, pero al final o sea, el corazón de cada persona, no sé cómo funciona, pero muchos no se van a sentir satisfechos teniéndolo. Y entonces, encontrar eso, en que usted es bueno, ¿qué haría? Yo me pregunté eso y yo dije, ¿qué haría yo el resto de mi vida sin sentir que es una obligación? Porque yo madrugaría todos los días y no me quejaría de lo que hago, sino que lo iría a hacer con gusto. Y ahí dije, creo que tengo vocación al servicio y tengo vocación para estar en esta carrera que es bastante desgastante y exige mucho y los puede hacer alejarse mucho de las cosas que les gustan, el deporte, su familia, su pareja, pero más allá de eso es llevar como un equilibrio en todas las actividades que uno hace. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido muy interesante tu historia hasta ahí, pero pues bueno, el caso es que no sé si los estudiantes que estén aquí en este diálogo estén interesados en hacerles ahora sí preguntas abiertas a la ingeniera. Aquí sí, ¿dónde está? Aprovechen, aprovechen que estoy respondiendo todo. Sí, Señora, señora. está tronando duro. Samuel, ¿tú ingresaste a ingeniería? Sí, electrónica. Fuerte. Va a tocar No, es ver. que es muy chévere que yo tengo un amigo que ingresó a electrónica. Espérenme, paso acá una cosa. Dale, no te preocupes. Tengo un amigo que pasó a electrónica y ahí también eléctrica y hizo la doble titulación. Y ahorita está trabajando en Alemania como ingeniero electrónico y eléctrico. Uy, Sí, le va muy, muy bien. uy, me interesa. Bueno, ahí te hicieron algunas preguntas en el chat. Si tenías vida social con tanto estudio. Sí, sí, porque siempre he tenido claro que uno no puede basar su vida en lo que estudia, uno no puede basar su vida en lo que trabaja. Y siempre usted, listo, se puede enfocar en un libro, estudiarlo, pero cuando usted acabe de estudiar o de leer ese libro, si usted voltea a ver al lado y no hay personas, es porque dentro del camino usted no supo cuidar a esas personas. Entonces, siempre es súper importante mantener el equilibrio entre lo que uno estudia, lo que uno trabaja, pero también la vida social, la familia, no dejar a un lado también. Que si usted disfruta leer, hágalo. Dedique media horita al día, que yo creo que más de uno acá a veces cogemos este celular y nos quedamos 1, 2 horas en él. Entonces, dedique media hora de esas 2 horas a leer, a escribir, a bailar, si a usted le gusta, a hacer las cosas que lo hagan feliz. Entonces sí, sí tenía vida social bastante. ¿Con quién vives en Bogotá? Vivo sola, vivo con dos roomies, dos amigos, que esa es otra cosa. El entorno en el que ustedes se desarrollan como personas va a decir mucho de lo que ustedes hacen. Mis dos roomies, yo tengo 22 años, mis dos roomies tienen 30 años. Uno es ingeniero civil, el otro es administrador de empresas y ya tiene dos maestrías. ¿Qué pasa? Cuando usted estudia, pero vive con personas que no son iguales de disciplinadas que usted se siente condicionado a tal vez ser más flexible. Pero si usted estudia y vive con personas que también le están poniendo muchas ganas a hacer las cosas bien, a ser disciplinados, usted se vuelve una mejor persona porque va a ser más disciplinado, va a estar más enfocado. Siempre rodéense de personas que tengan las mismas ganas de ustedes. ¿Recomiendas estudiar algo que no te gusta para
ahí sí ahorrar para la carrera que quieras. Puede ser, yo lo contemplé. O sea, yo lo contemplé y sería muy falso decirlo que no lo contemplé. Pero si usted puede y puede luchar en el primer intento por irse a la que quiere, hágalo. Yo sé que pasar a medicina en la Nacho no es fácil. Yo sé que no lo es. Y la más barata después de la Nacho que no sea pública cuesta como 13 millones de pesos. Que 13 millones de pesos igual es mucho dinero para las personas clase media baja. Entonces, si tú eso es lo que quieres, inténtalo hasta el final. Si no puedes, busca todas las facilidades que te lo permitan. Si ya definitivamente no, intenta la opción que comentaste. Sí, yo soy de Bogotá. ¿Y qué te ha gustado más medicina? Uy, no sé. Y yo, los doctores. Mentiras. Em, Ambas me parecen espectaculares. Es que yo no estoy, o sea, hay gente que cuando me habla y me dice, o sea, tú estudiaste ingeniería, porque no pasaste medicina? Y yo, no, o sea, yo lo estudié porque yo quería. Fue que en el camino dije, voy a intentarlo también. Pero no fue mi escampadero, no fue que lo hiciera porque no quería, no fue porque lo hiciera porque no pudiera ingresar a la uni, sino que no lo había intentado antes. Y ambas me encantaron, ambas, pero son cosas muy distintas. Digamos, en ingeniería, yo a veces no estudiaba para un examen y yo me iba con lo que había aprendido y me iba bien, lo pasaba. Pero usted en medicina no se puede ir con lo poco que sabe. Usted tiene que memorizar, tiene que darle cohesión a sus conocimientos. Una cosa tiene que estar relacionada con la otra. Mientras que, por ejemplo, Samu lo va a descubrir ahorita que empieza a ver cálculo diferencial. A usted le ponen una ecuación y usted la puede solucionar. Y hasta ahí, pero en medicina sí tiene que ser mucha memoria, mucha lectura, mucho conocimiento, en el caso específico de la carrera. Yo quiero saber qué quiere estudiar, qué quieren estudiar ustedes. Yo tengo amigos de todas las carreras, me podrían hacer preguntas de muchas carreras, porque los he visto sufrir, pero también los he visto alegrarse mucho por muchas cosas. Lady te hizo una pregunta. Dice, En ciencias biomédicas, por en un área más de licenciatura, ¿podría hablarme un poco más de ello? Ok, ok, quiere ser maestra. Bueno, para ser maestro o profesor se puede por dos caminos. Por el camino en el que usted se titula por un pregrado y hace unos posgrados que estén enfocados a licenciaturas o a metodologías de la enseñanza, o usted se puede ir por el otro camino, hacer el pregrado en una licenciatura y hacer una maestría en licenciatura. Digamos que en este lado en el que hiciste el pregrado en una licenciatura, tú te gradúas y ya puedes ejercer como maestra. En este lado en el que tienes un pregrado en un área, en una carrera común, digamos, sin una licenciatura, sí tienes que garantizar que tienes por lo menos un curso sobre pedagogía. Y entonces, yo creería, acá en la Universidad Pedagógica, no sé si hay carreras como enfocadas a las biomédicas. Sé que están naturales, están sociales, y demás, pero no en biomédica. Pero si a ti te gustaría enseñar, por ejemplo, biomédica, puedes titularte en ingeniería biomédica, hacer un cursito sobre pedagogía, que no necesariamente tiene que ser un posgrado, y presentarte en concursos de docencia. Y ahí ya puedes figurar. Claro, claro. No, mira que yo revisé todos los perfiles de mis profes cuando yo ingresé a la U, porque necesitaba saber qué habían estudiado. Resulta que la mayoría se titulan como médicos. Hay uno que otro que se titula como odontólogo. eh, Se titulan como médicos, odontólogos, carreras del área de la salud y hacen maestrías. Maestrías en morfología humana, hacen maestrías en salud pública, maestrías en epidemiología, maestrías
en ciencias biomédicas. Yo tengo un profe que nos da clases de fisiología, es ingeniero electrónico de la Nacional y hizo una maestría en morfología humana. Entonces, claro, él nos enseña toda la parte física de, por ejemplo, los latidos del corazón y cómo una máquina nos los puede interpretar de acuerdo a las ondas, tipos de ondas, frecuencias, nos enseña las leyes de Ohm, todas esas cosas. Pero también nos enseña acerca de cómo se monitorea fisiológicamente, cómo es anatómicamente, todo. Ahí pasamos por si se quiere vincular a la facultad. Vale, Sí. André, vamos a hacer una dinámica que consiste en algunas preguntas que tú me vas a responder si es verdaderas o es un mito. Ok, dale. Eh, Primera, si eliges una carrera, ¿estás obligado a dedicarte a eso toda tu vida? No, falso. Sería un mito, ¿cierto? Sí, 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 ¿Por mito. qué? Es un mito porque usted literalmente tiene libre albedrío y pudo haber estudiado, yo pude haber estudiado medicina, pero si a mí me gusta más vender flores y me pongo una floristería y me va mucho mejor, la pongo. No siempre lo que uno estudia o lo que uno decidió en algún momento tiene que definir toda su vida. Segunda pregunta. ¿Ingeniería química es solamente trabajar en los laboratorios? No, mito. Ingeniería química es mucho más que eso. Tengo amigos que estudian que trabajan en la parte de calidad, de inspección, de manufactura, de innovación y desarrollo. O sea, ellos son los que... Yo tenía una amiga, trabajaba en una empresa de chocolates acá en Bogotá, y ellos no sabían qué hacer con la cáscara del cacao. ¿Han visto un cacao? La cáscara, literal. Y ella trabaja en el área de innovación y desarrollo y creó una cuchara que venía de la cáscara del cacao y la cuchara la empezaron a implementar en un cuchareable que ellos mismos vendían de un producto con cacao. Entonces, esa área es bien linda. Tercera pregunta. ¿Medicina es la carrera más difícil que existe? No, mito. Creo ¿Por qué? que, creo que la gente se ha encargado también de elevar mucho a las personas del área de la salud, sobre todo a los médicos. Y una de las cosas que hace grandes a las personas es ser humildes. Y en este caso siento que todas las carreras tienen complejidad y tienen mucha complejidad a su modo. Creo que un médico no se arriesgaría a estudiar una ingeniería electrónica. Creo que una persona que estudia artes no se arriesgaría a estudiar biología y así. Y siento que todas tienen su complejidad. No creería que es la más difícil. Cuarta pregunta. ¿Cambiar de carrera significa haber fracasado? Creo que no. No, no, mito, full mito. Mm, en la nacional, por ejemplo, hay dos figuras que uno puede ejercer, la doble titulación y el cambio de carrera. Y entonces en la doble titulación, usted empieza a solicitar la mitad de la carrera y se titula con dos carreras, pero también está la figura del cambio de carrera. Y muchísima gente hace el cambio de carrera, pero en carreras que tengan como componentes similares. Creo que hacerlo es solamente reconocer que uno en la vida no sabe todo y mucho menos lo va a saber antes de 25 años en los que uno está descubriendo qué se siente estar acá, cómo es vivir, cómo son las dinámicas sociales, económicas, familiares. Entonces, cuando uno escoge una carrera porque le nombraron que era de tal forma o tenía otras expectativas, pues no se deben sentir culpables por cambiarse, porque usted está definiendo su vida, no está definiendo la vida de los demás. Quinta pregunta. ¿Es posible reinvertirse profesionalmente y volver a empezar? Sí, claro, súper posible, súper. Y, y hay personas que dicen, no, es que usted iniciando una carrera a los 25 años,
o usted iniciando una doble carrera a los 25, a los 27, y es como eh, a cualquier edad que usted tenga, poder reinventar las cosas que definen su vida. Si usted tiene 55, oigan, yo no les conté, tengo una compañera en medicina que tiene 55 años. Ah, 35. sí, se llama Doña Pilar, decimos Doña Pilar. Podría literalmente ser mi mamá, mi abuela, y es muy bonita, es un ser humano súper hermoso y genuinamente ella ya de seguro tiene toda su vida hecha, que este me parece un buen ejemplo para lo que tú me preguntas. Seguramente ella ya estudió una carrera, ya hizo un posgrado, ya tiene toda su vida estructurada y hecha. Y yo a veces estoy así en clase y yo la veo y digo, como, qué loco que después de tanto tiempo, tal vez en este momento le quedó el tiempo de hacerlo, de estudiar sin la presión de estudiar por otras cosas tal vez económicas, pero yo la veo y digo como la admiro muchísimo, o sea, la admiro mucho, 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 mucho. Además que ingresar a un salón en el que usted tiene esa edad, todo está súper modernizado, la gente usa un montón de guía y usted que se educó en otros modelos y estándares de educación, pues a usted sí le toca como rifársela. Resulta Wow, ser un poco más difícil, sí. muy interesante. Bueno, ya estamos llegando al final de este discurso y es que me gustaría que ahora, Andrea, nos compartas un consejo para los estudiantes, una reflexión sobre las decisiones profesionales y lo que dirías a tu yo de 16 años. Bueno, mi consejo es, bueno, continuando con los consejos que les di toda la llamada, hagan lo que ustedes sienten que los va a hacer felices, con lo que pueden hacer dinero, junten esas dos cosas, construyan su vida eh, con base en eso y, y, y pues siempre hagan las cosas lo mejor posible. Todos cometemos muchos errores, todos en el camino tenemos la oportunidad de confundirnos, de estar desorientados, pero lo que sí no se puede permitir usted como persona es repetir sus errores siempre y repetirlos y no aprender de ellos. Eso como base, sé que ustedes ahorita van a ingresar a la U es un lugar espectacular, es un lugar espectacular, van a aprender muchísimas cosas, van a conseguir círculos sociales buenos, malos, pero hagan que su vida sea un lugar que les guste habitar, que ustedes no estén solos con ustedes mismos y se sientan mal, que ustedes lleguen a su casa y les toque estudiar, pero estudien medianamente felices porque lo están haciendo por ustedes. Dicen, no voy a decir lo mismo, no, pues soy yo. Yo he perdido muchos parciales y no los he perdido porque me falten las capacidades para pasarlos, sino porque hay cosas que uno tiene que asumir como no lo sé, no lo sé y está bien no saberlo y te aseguro la próxima vez que lo haga me vaya mejor. Y esa sería la actitud que yo les recomendaría implementen en su vida. Si fracasé, fracasé no porque yo sea malo, sino que fracasé porque no tenía las habilidades ni las oportunidades de hacer las cosas mejor. Y ahí con eso ustedes ya dicen, ok, la próxima vez lo puedo hacer mejor. Si les va mal en el examen IFEX, no, no fracasé porque soy un tonto o no estudié o 11 años que duré en el colegio nunca aprendí nada. Si no me fue mal, pues vuelvo a estudiar un poco mejor porque tal vez el método de estudio no fue el mejor. Nunca se echen la culpa a ustedes mismos si ustedes saben que ustedes están haciendo lo mejor posible por construir la vida que quieren. Muchísimas gracias, André. Pues bueno, muchachos, ya sería todo por hoy. Y pues bueno, más que todo queremos agradecerles a sobre todo a Andrea Romero por compartir su experiencia con nosotros, ya que hoy aprendimos algo muy importante. Que aprendimos a elegir una carrera siempre va a ser importante, pero más importante es aún así conocerse a uno mismo, ¿cierto? Crecer y tener la valentía de perseguir aquello que realmente nos apasiona. Bueno, pues
Quisiera comentar que pues la historia que nos compartió Andrea, pues la verdad me demuestra demasiado y me habla demasiado de por sí de ella, que nos demuestra que el éxito no siempre es una línea recta y que simplemente implica explorar, aprender y reinventarse. Entonces, listo, muchachos, nos vemos en la próxima conferencia de orientación vocacional de Parche 500. Muy bonita tarde y que la pases muy bien, André. Muchísimas gracias. Chao, que les vaya muy bien. Para los que se vayan a conectar, nos vemos a las 6 en clase. Bueno.